Bueno, muchísimas gracias, Nieve, y muy buenos días a todas y a todos. Y nada, comentar que es un honor participar en esta edición del Congreso representando a la Asociación Victoria Kent, una entidad con más de 3 décadas de trabajo comprometido con la igualdad, la justicia social y la defensa de los derechos humanos. Nuestra misión, además de contribuir en la erradicación de la trata, es acompañar, proteger y empoderar a las mujeres que han sido víctimas de violencias machistas, con especial atención a aquellas que han sufrido explotación sexual y violencia de género. Nuestra entidad fue creada en Algeciras en el año 1991 y, concretamente, en Badajoz tenemos sede desde el año 2019, donde desarrollamos nuestra labor en base a 3 ejes fundamentales. El primero de ellos, la atención directa e integral a las víctimas mediante un equipo multidisciplinar. El segundo, la prevención y la sensibilización social frente a la desigualdad y la violencia hacia las mujeres. Y el tercero y último es la colaboración institucional, participando activamente en espacios como el de la Mesa de Trata de Seres Humanos de Extremadura. En definitiva, uno de los grandes objetivos de la Asociación Victoria Kent es la de contribuir a una sociedad libre de violencia sexual, en la que ninguna mujer sea sometida, utilizada ni tratada como un objeto. Comenzamos la contextualización y lo hacemos con la explotación sexual como violencia estructural. Cuando hablamos de violencias sexuales, debemos entender que no se trata únicamente de actos puntuales, sino de un sistema estructural que afecta en mayor medida a las mujeres por el simple hecho de serlo. Dentro de este sistema, la explotación sexual es una de las manifestaciones más graves de violencia y a la vez más normalizada. Como ejemplo de ello tenemos la prostitución. La prostitución, a menudo presentada como una elección o un trabajo, es en realidad una consecuencia directa de la desigualdad. La gran mayoría de las mujeres en situación de prostitución no están ahí por elección libre, sino porque no tuvieron otra salida. Detrás de cada historia encontramos pobreza, desempleo, violencia previa, migraciones forzadas o responsabilidades familiares que recaen única y exclusivamente sobre ellas. Decir que la prostitución es un trabajo implica aceptar que la desigualdad, la pobreza o el trauma pueden llegar a ser condiciones laborales, y eso no es compatible para nada con los derechos humanos. Pasamos a hablar ahora un poquito de nuestra región, y es que en Extremadura, aunque pueda parecer una realidad lejana, la prostitución existe y persiste. Está presente en clubes, en pisos o casas particulares y cada vez más en espacios digitales. En el siguiente apartado voy a hablar un poquito más sobre los espacios digitales. Volviendo a Extremadura, la invisibilidad geográfica de nuestra región no nos protege por mucho que podamos pensarlo, sino que al contrario facilita que las redes actúen con mayor discreción. Otros motivos por los que la prostitución en Extremadura se ve favorecida es la cierta escasez de empleo y la vulnerabilidad social, sobre todo en zonas rurales, además de la proximidad a una frontera con Portugal, la cual es extensa y en ocasiones está poco controlada. Por otro lado, señalar que las mujeres a las que acompañamos desde las presentes asociaciones les une un mismo hilo, y es que han vivido un proceso de deshumanización. Y es que cuando una mujer se encuentra en contexto de prostitución, no solamente se enfrenta a la violencia que ejerce sobre ella el proxeneta o el cliente, muy entrecomillada esta palabra, sino que también se enfrenta a la violencia social del estigma, del silencio y de ser invisibles para el resto de la sociedad. Empezamos, como he comentado antes, con el entorno digital. En los últimos años, la explotación sexual ha dado un cambio cualitativo con lo que denominamos la prostitución 2.0. Internet y las redes sociales se han convertido en los nuevos espacios donde se captan, publicitan y se controlan a las mujeres. Hoy en día ya no hace falta un lugar físico para propiciar un encuentro, sino que estos se pueden realizar vía WhatsApp, Telegram o desde las diferentes webs donde publicitan a las mujeres. Los anuncios circulan por páginas, funcionando como catálogos donde se seleccionan a las mujeres como si se tratasen de un producto. Además, han aparecido nuevas formas de explotación encubiertas bajo una aparente libertad sexual. Plataformas como OnlyFans, Campsites o diferentes páginas de contenido erótico presentan una cierta ilusión de control. La mujer parece decidir qué comparte, con quién lo comparte y cuándo lo comparte, generándose así una falsa sensación de libertad. Pero la gran mayoría de las veces, detrás de toda esta situación,
hay presión económica, manipulación emocional o violencia digital. Jóvenes y adolescentes están siendo empujadas hacia dinámicas donde se sexualiza su cuerpo desde edades, esto es muy preocupante, desde edades cada vez más tempranas, interiorizando que su valor depende exclusivamente o casi exclusivamente de su imagen y del deseo ajeno. Estamos ante una digitalización de la prostitución y de la trata, donde los mismos mecanismos de control y de violencia que nos veníamos encontrando con anterioridad se trasladan al espacio virtual con una impunidad, si cabe, aún mayor. Y esto se convierte en un nuevo desafío para nosotras, las asociaciones. La trata de seres humanos podemos decir que es la cara más brutal y organizada de la explotación sexual. Hablamos de una red delictiva transnacional que capta, traslada y explota a mujeres y a niñas. El proceso suele comenzar con una promesa de un empleo, una oportunidad, en definitiva, de una vida mejor. Pero al llegar a nuestro país, las víctimas se encuentran con la realidad de la deuda, del aislamiento y del miedo constante. Les retiran la documentación, les amenazan con dañar a su familia y les obligan a prostituirse en condiciones inhumanas. A pesar de que la trata con fines de explotación sexual es una de las formas de violencia más presentes en nuestra sociedad, los datos apenas reflejan una parte del problema. ¿Por qué sucede esto? Pues porque la mayoría de las víctimas no se llegan a identificar como tales. Muchas de ellas tienen miedo por el desconocimiento de qué les pueden llegar a pasar si denuncian la situación que están viviendo. Y otras nunca llegan a percibirse como víctimas porque llevan años normalizando la violencia. Podemos decir que la prostitución y la trata son violencias que se entrelazan. No podemos entender la trata sin entender la prostitución y viceversa. Ambas forman parte del mismo entramado de violencia y de desigualdad, puesto que la prostitución crea la demanda que hace rentable la trata y la trata alimenta el mercado que sostiene la prostitución. Cuando hablamos de violencias sexuales debemos verlas como un continuo, es decir, desde cualquier caso de acoso callejero hasta la esclavitud sexual más extrema. Al fin y al cabo son diferentes expresiones de un mismo sistema patriarcal que convierte el cuerpo de las mujeres en territorio de uso y de comercio. Por eso la respuesta no puede ser únicamente penal o asistencial, sino que es necesario que también sea cultural, educativa y ética. Para ello necesitamos transformar la manera en la que se entiende el deseo, las relaciones y el consentimiento. Porque mientras se normalice pagar por sexo o consumir violencia sexual, seguiremos perpetuando esta desigualdad. Trabajar contra la violencia sexual en cualquiera que sea su forma no es tarea de unos pocos, sino que se trata de una responsabilidad compartida. Y para erradicarla realmente debemos hacer frente al verdadero problema, que es el consumidor. Y es que mientras haya hombres dispuestos a pagar por el acceso al cuerpo de una mujer, la prostitución y la violencia sexual van a seguir existiendo. La transformación comienza cuando nosotros, como sociedad, dejamos de tolerar y justificar al putero y exigimos una cultura basada en el respeto, la igualdad y la dignidad de todas las personas. Porque mientras haya una sola mujer explotada, no podremos hablar de igualdad ni de derechos humanos. Y porque cada paso hacia una vida libre de violencia, por pequeño que parezca, por ínfimo que parezca, es una victoria colectiva. Y ya termino con una frase que, bueno, ojalá pueda llegarse a grabar algún día en la mente del consumidor, que, como hemos dicho, es el verdadero problema. Y nada, dice así: ninguna mujer nace para ser víctima, nace para ser libre. Muchas gracias.